Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista del podcast El Observador. Mi nombre es Juan Francisco Cruz y soy investigador del Observatorio Judicial. Y en el día de hoy hablaremos sobre el problema de la desconfianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. Para abordar este tema, nos acompaña Nicolás. Nicolás es abogado de la Universidad Católica, magíster en Derecho de la Universidad de California, especializándose en resolución de conflictos y mediación. Es profesor y director del Departamento de Derecho Procesal y subdirector del programa Reformas a la Justicia, ambos de la Universidad Católica. Nicolás, durante los años 2010 a 2013, trabajó en el Ministerio de Justicia, por lo que cuenta con una amplia experiencia y conocimiento de los tribunales. También entre los años 2018 y 2021 fue secretario de la Comisión Ministerial para la Reforma Procesal Civil y además se desempeña como litigante en el estudio FL Abogados. Nicolás, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, para ir ya entrando en materia, me gustaría partir haciendo referencia a la encuesta CEP, a la que se publicó la semana pasada, en la que nuevamente el Poder Judicial salió dentro de las instituciones con peor evaluación ciudadana, ¿cierto? Con uno de los peores índices de desconfianza. Y lo interesante, y hago alusión a eso porque no es algo nuevo, ¿cierto? Sino que uno, en los distintos índices que miden confianza ciudadana, por lo general, el Poder Judicial siempre sale muy mal evaluado. Entonces, mi primera pregunta va a apuntar de cuáles son las razones, los motivos de que el Poder Judicial tenga este nivel de desconfianza. Al final es un problema del Poder Judicial chileno, que digamos así no hiciera muy bien las cosas, o más bien pasa por un problema, digámoslo, de expectativas, donde la ciudadanía no entiende muy bien, en el fondo, cuál es el rol de los tribunales y de alguna forma espera algo que, por decirlo así, no llega, o una tercera posibilidad, creo que esto lo ha dicho Carlos Peña en otra oportunidad, que es una institución que por su propia naturaleza, digámoslo así, está como condenada a ser impopular. Entonces, Mm, tú con tu experiencia, con tus conocimientos, ¿qué ves mm. ahí? A ver, primero, es un tema muy desafiante, ¿ya? Es un tema también muy complejo. ¿Ya? Yo no creo que exista una explicación directa para abordar esa problemática. ¿Ya? Lo que sí uno puede constatar es que esto se observa a nivel global. ¿Ya? Por ejemplo, hay un centro que es el World Justice Project, que viene siguiendo el fortalecimiento institucional de distintos países del mundo, prácticamente de todos los países del mundo, una muestra bastante completa, digamos, y que en una encuesta del año 2021 demuestra que, acá tengo los datos, digamos, pero el 43% de las personas demostraron tener problemas justiciables, es decir, manifiestan tener problemas respecto a los cuales requieren concurrir a la justicia, ¿ya? En sus últimos 2 años. ¿Ya? Esa es la encuesta que se hace a nivel global. También esa encuesta a nivel global, mundial, ¿cierto? Demuestra que hay un 30% de personas que frente a ese problema derechamente no hacen nada. ¿Ya? Em, También lo admiten y conviven, seguimos con esta encuesta World Justice Project del año 2021, en el cual indica que las personas conviven con estos problemas y lo interpretan a ciertos elementos vinculados a la mala suerte, vinculados a lo que me tocó, ¿ya? Y en definitiva no hacen nada. En Chile tenemos dos instrumentos que han buscado medir esa realidad, además de la encuesta de percepción como la que tú indicas, también la encuesta bicentenario de la Universidad Católica salía también hace un par de meses atrás. También en materia de justicia es totalmente conteste, ¿cierto? Como decimos el abogado con lo que muestra la encuesta CEP, al ubicar bien abajo en materia de confianzas de las personas con el Poder Judicial. ¿Ya? Pero en materia de necesidad jurídica, efectivamente en Chile hay una encuesta del año 2015 que demuestra que un 44% de las personas preguntadas frente a si tienen una necesidad jurídica insatisfecha dijeron que sí. Ya es una encuesta que administró el Ministerio de Justicia en ese año. Y luego, la Dirección de Estudio de la Corte Suprema, el año 2020, un estudio que licitó a la Universidad Católica, también arrojó el mismo resultado, de hecho, un resultado más alto. ¿Ya? Un 76% de las personas se les preguntó si tenían una necesidad jurídica insatisfecha en los últimos 2 años y dijeron que sí.
¿ya? Y luego, sobre los cursos de acción, muy pocas personas sabían qué hacer con eso, ¿ya? Eso es un poco como dato. Entonces, uno se puede ver que lamentablemente esta situación es un fenómeno más o menos global, ¿ah? Es decir, hay personas que ven la justicia lejana, ¿ya? Y en materia, y en Chile además, hay un problema porque hay unos costos de entrada muy altos a la justicia, ¿ya? Actualmente, como se ha dicho también por ahí en alguna entrevista, la justicia es un bien de lujo, ¿ya? Lamentablemente, ¿ya? Acá no tenemos un sistema que aborde mecanismos eficientes de pequeñas cuantías, no tenemos incorporada la mediación, entre otras salidas que podemos conversar más adelante, ¿ya? ¿Cómo superar esto? Bueno, ahí hay muchas ideas, digamos, y a mi juicio, una buena reforma procesal civil que está pendiente de hace largos 20 años, digamos, más de lo que uno piensa, es urgente, a mi juicio. Es curioso ese fenómeno en el fondo de que, por ejemplo, que increíble esa cifra del 76% en el fondo, que teniendo la necesidad de recurrir a los tribunales, no, no acude simplemente, ¿cierto? Y en el fondo tampoco han tenido la experiencia propiamente tal ellos mismos para saber si es que realmente los tribunales funcionan bien, son dignos o no dignos de confianza. Entonces Claro, se va produciendo como este fenómeno entre claro, una lejanía y esa lejanía va alimentando claro, una desconfianza en el fondo claro. como ante algo que se desconoce por Mm, estas, bueno, justamente por estas barreras de entrada. claro. Entonces, ahí te quisiera preguntar algo que podría parecer un poco obvio, Mm, pero nunca está de más ahondar en lo obvio, mm, que en el fondo, ¿por qué es problemático al final que los tribunales no gocen de legitimidad en el fondo, ¿cierto? claro, Ahí interesante, por ejemplo, últimamente ocurrió esta reforma en México, bueno, en Bolivia ya hace un buen tiempo, pero en México que justamente para darle, precisamente por los bajos niveles de confianza y legitimidad que tenían los tribunales, se implementaron las reformas como la elección popular de jueces. Entonces, eh, por qué ves tú ahí que es problemático para el sistema de justicia justamente de no gozar de alguna forma, por decirlo así, legitimidad ciudadana? sí. A ver, hay, están los principios de Bangalore de conducta judicial, ¿ya? Y ahí hay un principio que es muy importante y se vincula con la pregunta de la importancia de la legitimidad, ¿ya? Que ahí en el fondo se establece que entre los deberes del juez o este perfil del juez tiene que ser el juez que no solamente sea independiente e imparcial, sino también goce de una apariencia de independencia e imparcialidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque se entiende que cumple un rol social importante vinculado también a la capacidad de generar confianza en la ciudadanía y confianza en la institucionalidad, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la legitimidad es esencial y la legitimidad del sistema judicial también se aborda por manejar de buena manera el sistema de gobernanza del Poder Judicial, de la elección de los jueces, cómo se manejan los conflictos de interés, ¿ya? Cómo se maneja el uso de los recursos del Poder Judicial, cómo se maneja, bueno, que ha estado bien en boga, ¿cierto? Pero este sistema de nombramiento judicial, ¿ya? Porque, y ahora no, volvemos un poco a a la primera pregunta, ¿ya? Esta desconfianza, porque paradójicamente el, el ciudadano que a la vez es usuario del sistema de justicia tiende a no evaluar tan mal el Poder Judicial, sino más bien lo contrario, a evaluarlo bien, ¿ya? Nosotros en el año 2017 hicimos un estudio en el cual entrevistamos a una muestra de cerca de 1000 personas usuarias del Poder Judicial, no abogadas, ¿ya? A la cual se le pidió que evaluaran el servicio que prestaba el tribunal, ¿ya? Esas entrevistas se hicieron adentro de los tribunales en el mesón de atención de público, en la sala de espera del tribunal, por ejemplo. Y contra todo pronóstico, la respuesta que nos arrojó era que los ciudadanos, usuarios del sistema judicial, le evaluaban bien. Le evaluaban de una escala de 1 a 5, evaluaban con un 4,5. ¿Ya? Increíble. Y los principales atributos que explicaban esa buena evaluación del usuario del Poder Judicial era que eran bien atendidos, ¿ya? Un buen sistema de atención, era lo que más incidía, también que la decisión era percibida justa, también en aquellos tribunales que tenían un mejor desempeño de la duración del procedimiento, también coincidía que eran los que
tenían una mejor percepción positiva por parte del usuario. ¿Ya? Entonces, en definitiva, también pasa lo que también tampoco es únicamente nuestro, sino que se explica por la llamada paradoja de Feno, ya que esta paradoja de un investigador, digamos, estadounidense, que hace, hace como encuestas de percepción a los votantes de distintos partidos políticos en un condado en Washington. Y llega y encuentra esta paradoja, que el mismo encuestador, perdón, el mismo ciudadano encuestado evaluaba muy mal los políticos en general, pero muy bien a su diputado o Claro. senador que había elegido. ¿Ya? Entonces se da esa paradoja y esa después fue bien estudiado sociológicamente, con la paradoja de Feno. Entonces uno observa que algo de eso pasa acá, que el ciudadano demuestra una mala percepción en general, pero el ciudadano preguntado por su causa, cómo fue el servicio que el Poder Judicial le dio a esa persona en su causa, lo evalúa bien. ¿Ya? Oye, y si se tuviera que hacerte la encuesta a ti, qué Claro. interesante, porque, bueno, aparte de haber trabajado en el Ministerio de Justicia, justamente también eres, eres litigante activo, digamos. Entonces, te quería preguntar, aprovechando, Claro. ¿cuál es tu evaluación de los tribunales de justicia? Nosotros, justamente, en el observatorio, unas cosas que dedicamos es tratar de medir, encontrar métricas que nos vayan hablando, diciendo del nivel de imparcialidad de los jueces, niveles de eficiencia. Y yo a veces también tengo un poco esa sensación de que el Poder Judicial es mejor de lo que realmente la gente lo evalúa. En el fondo que los jueces son personas por lo general íntegras, que trabajan, que buscan cumplir bien su función. Pero bueno, yo no litigo. Claro. Entonces, a ver, sería interesante Sí, saber ahí cómo ha sido en ese sentido cuál es a partir de tu claro. experiencia. Sí. eh, A ver, al menos yo veo que existe un desajuste entre el funcionamiento del tribunal vinculado al tribunal que sea. Es decir, si es un tribunal en materia civil no reformado, yo diría que el funcionamiento de ese tribunal, en tanto como el servicio que brindan, ¿ya? Es de peor calidad, ¿ya? Versus aquel que brinda, se puede observar en materia laboral o en materia de familia, en los tribunales reformados. ¿Ya? En cuanto a la calidad misma del juez, que es lo que uno ve, uno como ciudadano, digamos, piensa ante todo en la persona del juez, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, me parece que tenemos buenos jueces, ¿ya? En general. Evidentemente se puede crecer mucho más, ¿ya? En esa línea, pero tenemos buenos jueces, ¿ya? Yo creo que el problema está vinculado a la gestión misma del tribunal, ¿ya? A esta dilación, ¿ya? De los procedimientos, principalmente en materia civil. ¿Ah? No puede ser posible que en materia civil uno ingrese a un procedimiento y no sepa bien cuándo va a terminar. Ya se trata de un procedimiento diseñado hace 150 años. ¿Ya? No hay sistema procesal vigente tan antiguo como el nuestro. ¿Ya? Entonces, en materia civil. Entonces, claro, uno ve de alguna manera que hay un diseño que no está bien montado en materia civil. Y lamentablemente el sistema civil es el común, ¿ya? Es de aplicación general. Y hay un contraste muy relevante. O sea, esto que uno no le puede decir a un cliente, una expectativa de duración de un juicio civil, eso es súper, digamos, decepcionante y complejo desde el punto de vista del país también. mm. ¿Ya? Ahí, bueno, importante ese punto. Tomando su último que dices, también con el aspecto de las barreras en el fondo de entrada, barreras económicas, quisiera llevarte justamente a un tema muy vinculado con esto, que es el de la reforma procesal civil, que Claro. tú has seguido muy de cerca en tu rol en el ministerio, pero también como en tu rol en la Universidad Católica, que entiendo que la Claro. Universidad Católica ha sido un motor importante en el diseño, digamos así, estructura, digamos, de la reforma procesal civil y de impulsarla en el Congreso. Entonces, bueno, ahí te quería preguntar, eh, ¿por qué en ese sentido sería tan importante la reforma procesal civil? Y en el fondo, ¿cuál sería como un poco su impacto, Mm, obviamente, a nivel institucional? Y si crees tú que eso también tendría una consecuencia o repercusión en mejorar la imagen del Poder Judicial. claro. A ver, yo creo que hay varias razones por las cuales la reforma procesal civil es urgente y se vincula también con esto último que planteas, que ayuda a mejorar, y no solamente la imagen por algo de, digamos, banal, que uno puede entender mejorar la imagen de una institución, sino que es esencial que
las personas, todos nosotros confiemos en nuestro sistema de justicia, descansemos en que la garantía de tutela judicial efectiva, ¿ya?, que es esencial del debido proceso, se puede materializar en un tiempo corto, ¿ya?, prudente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la reforma procesal civil cumple con ese objetivo y habilita que el Poder Judicial pueda cumplir su labor de mejor manera, ¿ya? ¿Por qué o por cuáles razones? Me parece que hay dos o tres elementos esenciales, ¿ya? En primer lugar, es una política muy fuerte de acceso a la justicia. Se contempla el aumento de dotación de jueces, de creación de unidades judiciales, de procedimientos simplificados, ¿ya? En todos los países que uno puede revisar, encuentra que hay procedimientos cortos, breves, ¿ya? Actualmente un juicio sumario en materia civil, dura tranquilamente 1 año y medio en primera instancia, ¿ya? En esto, perdona que te interrumpa, corto, breve, sería... Se cita una audiencia, por ejemplo, me tocó participar como mediador en los tribunales en California, ¿ya? En esos tribunales se presentaba un reclamo sin necesidad de abogado, con mucho apoyo del personal administrativo del tribunal, en el cual se reclamaba hasta una cuantía de $8.000, ¿ya? Se presentaba el reclamo a esa cuantía, se citaba a la otra parte de una audiencia y ahí el tribunal escuchaba las partes, veía la prueba y fallaba de inmediato. De ¿Ya? inmediato. De inmediato. Si se acogía o no se acogía, y el fallo. Entonces las partes seguían con su fallo, bien simple, digamos, pero con una solución. Los conflictos que me tocaron ver, por ejemplo, eran dos vecinos que uno le había, echándose el auto para atrás, había chocado la bicicleta al vecino. Entonces ese vecino llegó con su bicicleta, con la foto de la bicicleta, y iba al tribunal y decía: mire, mi vecino me chocó el auto, o sea, perdón, la bicicleta con su auto, y pidió la reparación. Se defendía, oía que decía digamos, el solicitado, y fallaba el tribunal, ¿ya? Y esos mismos casos también se resolvían en mediación. Entonces, eso le daba certeza a las personas. Actualmente, un conflicto de esa cuantía, 500.000 pesos, como el que acabo de contar, no sé, hasta 500.000 pesos, un poco más, no tiene acogida en el sistema judicial chileno, y por bastante más. Sin ir más lejos, actualmente estamos en un paro en las corporaciones de asistencia judicial, llevan 30 días en paro, ¿ya? No me quiero meter en el mérito de eso, digamos, lo desconozco por completo. Hay gente muy valiosa en la corporación, por cierto, pero pensemos en el punto de vista judicial. Claro. ¿Ya? Hay personas que recibieron una demanda, fueron notificados de una demanda, que tienen una audiencia y no saben qué va a pasar, ¿ya? Entonces, a lo que hoy se necesita, por esa razón, la reforma. Además, se modernicen los procedimientos. Se diseña un sistema por audiencia, con libertad probatoria, valoración según la sana crítica, con una inmediación del tribunal, con la prueba y con la parte. Se simplifican los procedimientos, se establece un sistema también acotado, recursivo, ¿ya? Esto actualmente, que exista una suerte de un derecho a llegar a la Corte Suprema, ¿ya? Eso tampoco reviste análisis, ¿ya? Se simplifica y se desbancariza la ejecución, ¿ya? Actualmente, todo el sistema ejecutivo de cobranza, que coopta más del 80% de la carga del sistema judicial civil, digamos, son unos pocos litigantes, son litigantes masivos en su mayoría, ¿ya?, que tienen cooptado todo este sistema. Entonces, hay tribunales que se dedican a sacar resoluciones ejecutivas su mayor cantidad del tiempo, en vez de estar resolviendo problemas de la gente, ¿ya? Entonces, y todo eso se aborda de distintas maneras con la reforma procesal civil. Y el último punto de la reforma, que es esencial, es que también se fortalece este rol unificador de la Corte Suprema, ¿ya? Acá, ¿cierto?, han sacado un estudio muy relevante, muy interesante respecto de las diferencias en la integración de la Corte Suprema, ¿cierto? Podemos entrar en el estudio encantado, digamos, pero acá simplemente quiero enfatizar el punto que esta reforma aborda ese problema, se hace cargo de ese problema, ¿ya? Eso porque fortalece el recurso a casación y fortalece la deferencia a la doctrina propia de la Corte, establece esta obligación de los tribunales de primera instancia de citar el fallo de la Corte Suprema que sea aplicable, ¿no?, o justificar por qué se están desviando de un fallo asentado por la Corte Suprema, etc. O sea, en el fondo, está claro que es una reforma sustantiva y clave para algo que ya, claro, de 150 años, donde las discusiones eran en el fondo de que
las transacciones eran en otro ritmo Sí, y de quién era la discusión era sobre efectivamente. de quién era el caballo, por decirlo de una forma un poco grosera, pero claro, no preparado para abordar las transacciones de un mundo moderno, en el fondo donde las interacciones son Claro, mayores, donde los daños también claro, son más, por decirlo de alguna forma, más rápidos, ocurren con más frecuencia, porque es un mundo más agilizado, por decirlo cambia, así, ¿cierto? claro, Y en ese sentido, ya esto es increíble, pero que la reforma alguna lleva 13 años más o menos claro, ahí en el Congreso, y te quería ir preguntar, ¿por qué no avanza una reforma que se muestra tan importante al final, claro. en el fondo, eh, para el país, para la experiencia del ciudadano? Si al final, Mm, eh, esto, si mal no recuerdo, Locke entendía que la diferencia entre el estado de naturaleza en el fondo y el estado civil no era tanto el poder, digamos así, estatal de la violencia, sino que el juez, una persona que sea claro. capaz de dirimir los conflictos que hay entre las personas que tenemos todos los días con, ya con el vecino, Mm. en el auto con que chocamos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿cuáles son las razones de por qué esta reforma de tú no avanza, está ahí entrampada en el fondo? Sí, yo creo que está entrampada en el Congreso por que es una reforma que es compleja, es una reforma que es altamente técnica, que cuenta con el consenso mayoritario, ampliamente mayoritario, tanto de la academia como del sector, el mismo Poder Judicial, la promueve todas las veces que puede. En general, ministros de justicia de los últimos 20 años, 13 años, incluso un poco más, digamos, esto parte del 2004, ¿ya? O sea, ya vamos para los 20 años, ¿ya? Impulsando la reforma procesal civil. Todos encuentran que es positiva, pero el problema es que es de difícil despacho porque hay que destinar mucho o bastante, digamos, hora del Congreso para sacar adelante esta reforma, ¿ya? Em, Esa es la única razón que yo veo, porque la razón presupuestaria que se dijo mucho no es tal, ¿ya? Si uno analiza el costo, el Mm, incremental de la reforma es cercano al 10% en régimen del presupuesto del Poder Judicial, ¿ya? Y eso tiene un beneficio social para el país claro. muy importante. O sea, si uno hace un análisis, que entre paréntesis ya lo estamos haciendo en la universidad, si uno hace el análisis respecto del costo de no hacer la reforma procesal civil, uno se da cuenta que es muchísimo más alto para el país, con más costoso para el país, dejar pasar los años, seguir con este sistema de justicia civil que tenemos, que lamentablemente cada día es peor, porque cada vez esta brecha, que tú comentaste en tu pregunta, esta brecha entre la realidad y el sistema de enjuiciamiento que tenemos en Chile se va haciendo más abismal todavía. Entonces, eso va teniendo un costo, ¿ya? Y ese costo es muchísimo más alto que este incremental del 10% del presupuesto anual del Poder Judicial, que implica, según un informe financiero aprobado por la IPRE en su época y presentado al Congreso Nacional, tendría para el país. Es decir, los beneficios son mucho mayores para el país tener la reforma procesal civil que los costos que asumimos todos los días por tener un sistema de justicia tan atrasado como el que tenemos, ¿ya? Entonces, mucho se ha dicho o se sale por el costo, pero mi juicio no es eso. Mi juicio es que es, es, es técnicamente compleja de avanzar, ¿ya? Más allá que hay consensos, pero en general es técnicamente compleja. Y también hay un tema político, ¿ya? Que acá es difícil, digamos, ver quién lo saca políticamente rentable, ¿ya? Entonces hay un tema como político que compite esto con otras locuras que a veces uno ve en el Congreso. Ahí, como abogado, he arriesgado lo que voy a decir en los números, pero a veces en el observatorio nos ha tocado ver el presupuesto anual del Poder Judicial y si mi matemática no falla, que puede que falle, Mm. pero serían como 90 millones de dólares al año, más o menos, según por Poco eso. menos. Es cercano a 80, O porque el sea, presupuesto, ya. claro, entiendo, son 700.000 millones. Sí, puede ser, claro. 700.000 millones de pesos, entonces, claro, son como 70, 80 millones de dólares el O incremental. sea, ¿Te fijas? digamos, pero para el No, claro. beneficio social en el fondo que podría Hay, traer. o sea, solo esto implica, hay países, o sea, por algo, toda Latinoamérica, todo el mundo, digamos, tiene el sistema procesal reformado, ¿ya? Nosotros no sé, Uruguay lo reformó en el año 89, luego lo reactualizó varias veces. Ya, no sé, Colombia, Brasil, Argentina, México, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, si no nosotros no hemos acostumbrado a este sistema
civil este ejemplo yo creo que lo grafica bien. Un trabajador actualmente sabe con total certeza que si no le cumplen un finiquito, y el empleador también, ¿cierto? Que si no le cumplen un finiquito o si de alguna manera no se está respetando los términos del derecho del trabajo en el finiquito o en la carta de aviso, etcétera, sabe que tiene una tutela. Sabe que ese trabajador tiene una tutela y el empleador también sabe que si es que si es que la situación está irregular, también puede concurrir a los tribunales laborales y se funciona con eso. Actualmente, en una relación comercial, se sabe que si hay una infracción, un incumplimiento, entran en una nebulosa kafkiana que te va a avanzar con un procedimiento civil. Fija, no estás a certeza. ¿Ya? Y eso es un tema que la comunidad jurídica chilena está acostumbrada, digamos. Pero en otros lados no es así. Ya en otros lados sabe que, o sea, efectivamente, el contrato, la ley del contrato es ley. ¿Ya? Por ejemplo, o la obligación de reparar daño extracontractual se verifica, se hace ejecutable, ¿cierto? Oye, Nicolás, para ir terminando, yo- claro, dos ideas se me vienen a la cabeza. Una, que la reforma procesal civil no es un problema de abogados, digamos, una cosa de Claro, leyes de eso, abogados, sino que en el fondo es una reforma, digamos así, ciudadana. claro, Y por otra parte, lo otro que me quedo es que tú que estás del ministerio, así que lo dices, lo hablas con propiedad, es que no es una reforma cara, digámoslo, entendiendo para el beneficio social que tendría. Entonces, para ir cerrando, quería preguntar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo sacamos adelante esta claro, reforma? ¿Cómo se podría sí. impulsar en el fondo para que, de alguna forma, si es que, como tú bien decías, los actores del Mm, sistema político están relativamente de acuerdo, en el fondo, claro. ¿qué habría que hacer? Sí, No sé, qué yo, difícil, sí, pero yo creo lo primero que hay que ser bien generoso de todos los actores involucrados respecto de impulsar esto genuinamente por el bien del país. ¿Ya? Es decir, acá se necesita avanzar en esta reforma por las razones que hemos conversado, principalmente por ajustarse con el sistema de justicia, por otorgar tutela, cumplir con este servicio. O sea, el Estado está para hacer justicia, solo número uno, digamos, claro, ¿cierto? Y dentro de la justicia, la esencial es la común, que es la civil, ¿cierto? Entonces, se tiene que actualizar. ¿Ya? Entonces, y segundo, yo creo que analizar también más los beneficios que trae para el país. Efectivamente, cómo un sistema civil, en consecuencia comercial, ¿ya? En consecuencia que regula la relación económica entre los actores, que sea eficiente, cómo eso contribuye, y que hay datos que se lo indican, contribuye a mejorar los indicadores de inversión doméstica e internacional, a mejorar también la relación entre las mismas partes, ¿ya? A mejorar también el tráfico jurídico de bienes y comercial de bienes en términos generales. Entonces yo creo que empezar a mostrar también la reforma procesal civil como un elemento esencial también para el despegue económico necesario para el país, para mm, disminuir más aún la pobreza, para fortalecer también el crecimiento, erradicar todo el problema que existe de crimen, etc. Todos los problemas que existen, digamos, en el país también pasan por un fortalecimiento institucional y fortalecimiento económico, lo que va de la mano también con el fortalecimiento del sistema de justicia que está para dirimir las controversias de las relaciones comerciales, civiles y económicas entre las personas. Entonces también me parece que un desafío es fortalecer ese relato. ponerlo en esa perspectiva. Mm. Oye, Nicolás, bueno, agradecerte por esta conversación, por este espacio, por compartir acá tu conocimiento, tu experiencia y bueno, estar optimista de poder justamente plantearlo en esa línea, en ese relato, Claro, justamente, ¿cierto? Nuevamente no como algo de los abogados, algo leguleyo, claro. sino que en el fondo como una cosa más sistémica para el bien, en el fondo, el bien común, podríamos decir, Así ¿cierto? es, Así, totalmente. así que eso, bueno, a quienes nos escucharon, dejar los invitados para seguir escuchándonos en nuestro podcast El Observador, también poder ver este contenido en YouTube y también dejar los invitados a que sigan el contenido que generamos en el Observatorio Judicial en nuestras redes sociales y también en nuestra página www.observatoriojudicial.org. Muchas gracias y nos veremos en un nuevo capítulo.